eh, compartir pantalla, tendríamos que sacar lo que estás compartiendo, ¿cierto? Para eso, para poder yo compartir acá. Excelente, en estos momentos estoy compartiendo pantalla. Voy a dejar la presentación completa, mientras estoy exponiendo, voy a colocar mi cámara apagada para que ustedes puedan tener una mejor eh, visualización de la clase. Ahora tenemos nosotros el chat de Teams, así que pueden ir escribiendo las dudas que tienen. Ok, mira, esta es la segunda clase. Ya tuvimos la primera clase, el jueves, el jueves 14. Ya, el jueves 14 de septiembre tuvimos la clase número uno. Perfecto. Hoy día estamos a 21 del 9. Dicen que comienza la estación primavera, por lo menos por acá, ¿no es cierto? Acá en Chile, yo estoy hablando desde Chile en estos momentos. Estamos con la clase número 2. La clase número 3 no va a ser el próximo jueves, sino va a ser el próximo miércoles, para que ya lo vayan agendando, miércoles 27, ¿ya? Miércoles, miércoles 27. Estas tres clases van a ser cargadas a la plataforma de YouTube de Interflon. Entonces ustedes podrán revisarlas porque les compartiré después a quien le guste o necesite o quiera certificarse una prueba para que ustedes puedan desarrollarla y obtengan su certificado de Interflow. Bien, perfecto. Lubricación de maquinaria rotativa. En la clase número uno vimos cómo la lubricación impactaba directamente los costos de mantenimiento. Les invito, en la medida que yo vaya exponiendo, que ustedes puedan ver qué consultas tienen o trajeron y las coloquen en el chat, ¿ya? Y puedan ir escribiendo sus consultas, sus dudas, sus inquietudes que de alguna manera podrían haber traído y puedan tener en esta hora. Así que tienen absoluta libertad para ir escribiéndolas porque después vamos a ir haciendo altos para que puedan ustedes también interactuar de esa forma. Perfecto. Vimos que el costo de mantenimiento se eleva en la medida que yo estoy teniendo reparaciones de mis equipos rotativos. Probablemente tenemos acá personas que trabajan como jefes o gerentes de mantenimiento en plantas industriales de procesos, ya sea industria farmacéutica, por ejemplo, industria de madera, industria de minería, en fin. Y estamos total y absolutamente de acuerdo que en la medida que yo mantenga mi equipo en operación, el costo de alguna manera va a ser menor, no va a ser cero, pero sí va a ser menor que una reparación. Entonces, en la medida que nosotros generábamos, en este caso, una extensión de la vida sin detenciones, el costo se mantenía acotado. Y en la medida que se generaba algún impacto de falla o algún percutor de falla, los costos de mantenimiento se incrementan generando un daño en los equipos y por supuesto un cargo económico para la empresa a la cual nosotros prestamos servicios. Vimos acá casos de ahorro, por ejemplo, en maquinaria que allá le llaman máquinas amarillas o maquinaria amarilla, acá en Chile le llamamos equipo rodante, ¿ya? Quizás haya también, ustedes le llaman así, equipo rodante, todo lo que es minería, cómo podrías tú ahorrar y llevar estas mejoras donde tú trabajas. Vimos también casos donde al aplicar mejoras en el aspecto lubricatorio en cables, también podría generar ahorros interesantes. Vimos que
Esto es aplicable en todo rubro. Entonces, el concepto más importante que quedó la semana pasada fue de que en la medida que usted gestione en la lubricación, vas a tener un impacto directo en el ahorro, en la eficiencia del lugar donde tú trabajas. Se hicieron muchas preguntas, muy interesantes todas, se estuvieron respondiendo, yo también hice apuntes y en parte es lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, es probable de que ustedes en algún momento han escuchado hablar de esta palabra que se llama o es tribología. La tribología es una ciencia, ¿ya? Esto dice que es una ciencia que estudia los efectos que tiene el roce. Es decir, en todo equipo dinámico, todo equipo rotativo, vas a encontrar este fenómeno que es roce. ¿Y qué es el roce? El roce no es otra cosa que la oposición, la fuerza que se opone al movimiento. Ok, José Luis, yo lo logro entender, puedo leer la definición que tú me estás mostrando en este esquema, pero me gustaría entender a mí en la práctica donde yo trabajo, donde puedo ver y visualizar, más bien dicho, la fricción y el roce. ¿Serán lo mismo? ¿Qué efectos podríamos encontrar ahí? Y si tuviésemos que aterrizarlo, podría presentar el siguiente caso. Tú podrías tener, por ejemplo, un ventilador industrial. Ok, vamos a ver acá, a ver si tengo alguna imagen. Acá. Aquí tengo dos ventiladores industriales, ¿ya? De diferentes tipos. Acá tengo un ventilador industrial cuya voluta y salida o extracción tiene esta dirección, que pudiese decir una pequeña curva. Y acá también yo tengo otro ventilador industrial que ambos están conectados con sistema de polea o banda, cinta o correa y polea. ¿Dónde yo puedo encontrar situaciones de roce acá? Por ejemplo, si yo me centro en este ventilador, ventilador número uno, puedo encontrar, por ejemplo, acá, donde tengo esta polea y esta polea, el motor es el elemento motriz y esta otra polea es la polea conducida. ¿Qué ocurre en la gran cantidad de los casos? Este motor, que podría estar saliendo quizás con una velocidad de 2000 a 3000 RPM o 1000 RPM, digamos que 2000 por dar un valor, el ventilador no va a estar girando a 2000. Quizás el ventilador va a estar girando probablemente en 750 RPM o 1000 RPM y te podrías encontrar con reducciones. Por lo general son reducciones, donde esta poleita, la polea motriz, es más pequeña que la polea conducida y la polea conducida, al ser más grande en comparación con la polea motriz, se genera una reducción en la transmisión de la potencia. Entonces, ¿dónde yo tengo roce? Por ejemplo, en la polea. Acá tú podrías tener en esta polea diversas o diversos canales. Si yo veo la polea de lado, voy a tener diversos canales donde van alojado acá la cinta o la correa. No sé cómo le dirán ustedes allá en Colombia. Tengo entendido que también le llaman correas de transmisión, que son por lo general también correas trapezoidales. Y la fricción se genera en la canal de la correa. Si yo hago un corte en la correa trapezoidal, me queda de esta manera y en esta cara y en esta cara se genera un roce con la polea. Entonces, ¿dónde aplico el concepto de tribología acá? Acá lo estoy aplicando en lograr el máximo roce, la máxima fricción posible para que la correa no se deslice por el canal de la polea. Entonces, el análisis tribológico que tengo que hacer acá, es decir, yo tengo que lograr de que la polea, en este caso, la polea, no se desgaste y pueda mantener su forma de medida o de manera que yo pueda mantener su correa con alta una alta fricción para que se genere una transmisión de potencia eficiente. Entonces, en esta transmisión yo estoy buscando
una alta fricción. Ese es mi análisis tribológico. Ah, ok. ¿Y qué efectos, qué podría ocurrir en este sistema tribológico, sistema polea y correa? Bueno, podría ocurrir de que la canal de la polea, que es lo que la mayor cantidad de ocasiones ocurre, se desgaste y pierdas fricción, unión con la correa. Y al tener esa pérdida, pierdes eficiencia en la transmisión y al perder eficiencia en la transmisión no logras el objetivo que es reducir las RPM según la relación que tú tengas. Ah, excelente. Ahora, ¿dónde más yo podría tener acá fricción? En el motor. El motor eléctrico, si nos vamos a la parte mecánica, sin entrar al área eléctrica, está el rodamiento delantero y el rodamiento trasero, que en algunos casos podrías tener configuraciones de dos rodamientos en una parte y otra atrás. Y el rodamiento internamente también tiene roce. Pero, ¿cuál es el objetivo tribológico ahí? ¿Qué análisis tengo que hacer? Tengo que buscar de que ojalá internamente el rodamiento tenga el menor roce posible, el menor desgaste posible, la menor temperatura posible para que el rodamiento tenga una vida útil extensa en el tiempo. Y así el motor eléctrico también tenga una vida extensa en el tiempo. Entonces acá, en el motor particularmente, mi objetivo tribológico es evitar que exista desgaste, temperatura y fricción. Entonces, dependiendo del objetivo tribológico, se hacen los análisis y dependiendo del sistema. ¿Te fijas? En el caso de las correas, el análisis es diferente. ¿Dónde tengo otro sistema acá? Acá, por ejemplo, en el ventilador, ¿qué es lo que hace? Empieza el rodete a girar para tomar volumen de aire y ese volumen de aire desplazarlo ya en alguna dirección que se necesite llegar con ese volumen de aire. Entonces, ¿cuál es el análisis tribológico? Ver de qué manera el roce con el viento, el roce con el aire, el roce con esa masa, ¿no es cierto?, pueda frenar o pueda desbalancear mi rodete, pueda dañar mi rodete, y hay un análisis físico tribológico también incluido. Entonces, la tribología se va eh, metiendo en la vida de todos, de todo lo que nos acompaña. Pero en el caso particular de los equipos rotativos, en la gran mayoría de ellos, lo que se busca es que el roce, por un lado, y la fricción sean la menor posible. En un freno, en una correa, como lo estábamos viendo, podrían haber variaciones, pero en la gran inmensa mayoría o en la gran cantidad de aplicaciones se busca que el roce y la fricción disminuyan. Entonces se buscó y dijeron los pensadores, los científicos, ok, ¿qué me podría ayudar a mí para poder evitar el roce y la fricción? La lubricación. La lubricación es el elemento que me va a ayudar. ¿Y por qué tengo que evitar el roce y la fricción? Porque cuando tú tienes roce y fricción donde no quieres que esté presente, se genera pérdida de material. Y esa pérdida de material se llama desgaste y se mide y se cuantifica. ¿Y en qué me podría perjudicar el desgaste? Mira, tú tienes roce o fricción, que es lo mismo. Ese roce o fricción, si existen, generan desgaste. Al existir desgaste en una máquina, en un rodamiento, en un engranaje, en un acoplamiento, en una unión, tienes automáticamente pérdida de capacidad mecánica. Al tener pérdida de capacidad mecánica o de funcionamiento, puedes llegar rápidamente a una falla. Entonces, para evitar esta falla, necesitas evitar que se genere el desgaste, porque la fricción es algo que no lo vas a poder evitar. El roce lo podrías atenuar en un valor, pero dinámicamente hablando, no puedes evitar que el eje del motor gire, que el eje de la bomba, el eje del compresor gire, porque para eso fueron diseñados estos equipos. Entonces tengo que ver de qué manera yo le coloco alguna ayuda a mi sistema para evitar que ese desgaste dañe mi equipo y generes una falla. Entonces, en la medida que yo cuido mi sistema tribológico,
que en este caso los sistemas tribológicos los vamos a calificar o unificar en elementos de máquina y también en maquinaria. Podría tener un motor y ese motor podría tener un eje, podría tener rodamientos, podría tener retenes, podrías encontrar una conexión por sistema de polea, podrías encontrar cables. Entonces, en la clase anterior vimos de qué manera existían en el universo de un entorno industrial todos estos elementos que necesitan ser protegidos. Necesito prolongar su vida útil, ¿bien? Y la lubricación es el elemento que me va a ayudar a manejar estos tiempos de duración. Entonces, podrías tener, ya entrando en la explicación de del concepto de tribología aplicada en equipos rotativos, podrías tener fricción en seco, que es cuando tú tienes repuestos que trabajan sin lubricante. Resulta de que existen, en el caso particular de los rodamientos, existen rodamientos que son con tapas, tapas, tapas o láminas que van por el lado. Estas tapas podrían ser de metal, que por lo general le llaman Z. De hecho, bueno, en el canal de YouTube que tengo explico en detalle estas cosas. También te invito a que puedas conectar para que podamos también compartir por ahí. Y esas tapas podrían tener o podrían ser de metal por un lado, perfecto, o podrían ser de caucho. Hay mezclas, ¿ya? Estos rodamientos o los rodamientos, algunos son abiertos. ¿Qué quiere decir que sean abiertos? Quiere decir que no tienen tapas. No tienen. No tienen tapas. Entonces, los rodamientos que tienen tapa en su interior tienen lubricante. Y el lubricante es el que necesitan para que funcionen. Ya vamos a ver más adelante cuánto tiempo dura este lubricante en el rodamiento, ya que tiene fecha de vencimiento al ser almacenado en bodega. No es eterno. ¿Cuánto tiempo debiese durar un rodamiento con tapa? ¿Puedo yo retirar las tapas y cambiarle el lubricante y volver a colocar las tapas? ¿O simplemente yo retiro las tapas y trabajo con el rodamiento abierto? Todas esas cosas las vamos a ver también. Bueno, ¿cuándo se podría generar fricción seca? En el caso de los rodamientos abiertos, cuando tú los tocas, quedas con las manos húmedas. Entonces uno podría pensar, sobre todo las personas que no están muy eh, acostumbradas a trabajar con estos elementos mecánicos, podrían pensar de que ya viene lubricado el rodamiento, pero no viene lubricado, viene con una pequeña o ligera capa, en este caso, protectora que impide que el rodamiento se oxide y se le llama inhibidor de corrosión. Entonces, si yo quisiera tomar ese rodamiento, montarlo en un equipo y dejar que este trabaje sin adicionarle grasa o aceite adicional, el rodamiento va a trabajar en seco. Entonces, la duración que va a tener ese rodamiento va a ser mínima en tiempo. Va a fallar muy rápido. ¿Por qué? Porque el lubricante permite disminuir en un 90% la fricción en un equipo rotativo, el equipo que sea, ya sea que estés lubricando un rodamiento, un engrane, un buje, un cojinete, lo que sea. Lo que hace la lubricación es separar el cuerpo uno del cuerpo 2 y la fricción se genera en el lubricante, no entre las piezas. ¿Te fijas? Por eso la fricción en seco ¿eh? genera en este caso un desgaste muy acelerado porque al estar en contacto estas dos piezas empieza a generarse esta pérdida de material y no solamente la pérdida de material, sino también una alza interesante
y exponencial de temperatura. Y la temperatura, cuando es alta en un equipo rotativo, simplemente funde el material, ya pudiendo ser acero u otro, y ya no puede trabajar por la deformación plástica que se genera en esas temperaturas y en esos sistemas de trabajo. Lo puedes ver también en un motor de un vehículo que internamente tiene aceite de motor y tú los vas lubricando, ¿no es cierto? Colocas el aceite 5WD-40 o 5W40 o 10W30, dependiendo del tipo de vehículo que tú tengas, ya sea un camión, un vehículo, una micro, lo que tengas, y te dicen cada tantos kilómetros de recorrido le realizas un cambio. Cuando el aceite no es cambiado a tiempo y se prolonga su tiempo de trabajo, pierde viscosidad, pierdo capacidad de separación y empiezo a tener contacto metal con metal. Esa condición de fricción, contacto metal con metal en equipos rotativos es fatal. No hay que permitir que ocurra. No se debe permitir. Por eso la lubricación viene a ser la solución para separar, ¿ya? Entonces, tú podrías tener un equipo trabajando en seco, ¿bien? Con una alta probabilidad de falla, o un equipo trabajando con una pequeña capa lubricante, ¿bien? La capa de un lubricante es como un colchón, ¿bien? Ese colchón, entre más espeso sea, más eficiente va a ser la separación. Acá tú tienes capas que, por ejemplo, esta es muy, muy delgada, esta es intermedia, que se le llama mixta, ¿bien? Y yo diría que el porcentaje mayor de las aplicaciones trabajan así, ¿ya? En una capa mixta, que en algunas zonas hay contacto, en otras no. Llegar a una fricción fluida, es decir, que no exista contacto metal con metal, es muy difícil, es muy costoso también. Entonces, a veces se dice, prefiero llegar a una lubricación mixta, que si bien es cierto no es la óptima, pero económicamente me satisface las necesidades y si bien es cierto el equipo vuelve a tener una falla en un tiempo X, se cumplen los presupuestos que yo tengo asignado económicamente para poder trabajar tranquilamente con este equipo. Porque llegar de una fricción mixta a una fricción fluida por una lubricación mucho más exigente tiene un costo adicional tremendo. Y voy a explicar cómo se calcula en este caso el factor capa, que es el espesor de la película lubricante. ¿Alguna pregunta, Mónica? No sé si hay alguna consulta dentro del chat. Sí, José Luis. Aquí hay una pregunta y dice, buenas noches. ¿Las bandas tienen aditivos adherentes y lubricantes sólidos? Ajá. Mira, esa pregunta es excelente. ¿Por qué te lo digo? Estábamos hablando dentro de los equipos que existen, y por eso hice el especial cuidado. En minería, por ejemplo, hay unas poleas grandes con unas bandas que transportan mineral, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes cintas o bandas transportadoras, que son bandas de kilómetros, por decirlo, que si tú analizas la sección de corte, y aquí está la banda girando, ¿ya? Si tú analizas la sección de corte, la banda tiene esta forma, por decir, como un rectángulo y aquí va pegada a la polea, por decirlo. Entonces, claro, ahí cuando son cintas o bandas transportadoras donde van desplazando material, hay dos alternativas que te podrías encontrar con poleas que son engomadas para darle una mejor fricción con la correa, o derechamente también existen aditivos químicos para poder generar esta adherencia. Ahora, en el ejemplo del ventilador que estábamos hablando hace unos instantes, y también lo puedes ver esto en lo que voy a explicar a continuación, en los vehículos, en las correas de los alternadores, en las correas de distribución, por ejemplo, en los vehículos, en los motores, es común encontrar que después de un tiempo las correas se sueltan, ¿ya? Se resbalan porque tienen mala tensión o simplemente porque el canal de la polea se desgasta. Entonces tiene dos opciones. Una, que es la recomendable, derechamente, es cambiar la polea. ¿Por qué? Respondiendo a la pregunta que hace el amigo ahí en el chat, o la persona que hace la pregunta en el chat.
No es recomendable en una correa trapezoidal colocar ningún aditivo o ningún pegamento o ningún aditivo químico. ¿Por qué? Porque ese aditivo químico podría mejorar la adherencia por un tiempo pequeño, pero también va a atraer mucho particulado o polución existente en el sistema, generando que la polea va a atraer contaminantes y vas a quitarle capacidad, vas a desbalancear el giro de la polea y la polea no va a prestar un buen servicio en el corto plazo. Bien, entonces para correas trapezoidales, para aplicaciones industriales de transmisión de potencia, no transmisión o traslado de materias primas en este caso, o o traslado de algún elemento, sino que para transmisión de potencia se recomienda que la fricción sea pura, sin elementos que las una, por decir, ningún químico. Eso, Mónica. Ok, aquí hay una apreciación de Jorge Enrique y habla sobre de lo que estabas hablando. Dice, puede haber una buena lubricación, pero si no hay una buena alineación, va a haber roce y fricción, por lo tanto se debe tener en cuenta esto. Mira, lo que dice el colega es excelente. Eso es por qué. Porque cuando tú, por ejemplo, tienes un equipo, imaginémonos que yo tengo acá un motor. Aquí tengo mi motor y acá yo tengo un reductor de velocidad, un reductor. Y están trabajando. Y acá tengo mi rodamiento uno y acá tengo mi rodamiento 2 del motor. Si el rodamiento uno y el rodamiento 2 están trabajando en un sistema bien alineado, la carga va a quedar centrada donde corresponde y la película lubricante va a responder eficientemente. Pero si queda desalineado, incluso tú sabes de que acá hay un acople y ese acople tiene que ir con un gap. Si ese gap, que es un espacio que permite, ¿no es cierto?, la dilatación del eje axialmente, es muy reducido, vas a generar una sobrecarga en esta dirección que se le llama, que se encuentran porque se desplaza el aro de giro del rodamiento y ese aro de giro del rodamiento va a, eh, va a generar, en este caso, un problema de, ahí sí, un problema en la, se me salió la presentación, ahora la muestro. Sí, José Luis, se salió la Ahí presentación. sí. Ahora sí. Un problema en la conexión. Te decía que sí, efectivamente, tal como decía el colega, si yo tengo una desalineación, voy a generar una sobrecarga y voy a romper esa película lubricante. No sé, Mónica, si hay más consultas hasta aquí. Sí, dice, la película de aceite varía de acuerdo a su velocidad de trabajo o el método de lubricación. Muy buena pregunta. Resulta de que en los equipos rotativos, particularmente, estamos hablando de RPM. Aquí esta capacitación habla sobre confiabilidad o lubricación en equipos rotativos. Es decir, yo voy a estar lubricando piezas que van a estar en revolución, que van a estar en contacto. Entonces, la velocidad de giro, uno podría creer de que podría impactar en la película lubricante. Resulta de que en la película lubricante, ¿ya?, que es este espacio, se mide con una letra K que se llama factor kappa. Y el factor kappa es una razón entre viscosidad. ¿Qué viscosidad? La viscosidad real dividido por la viscosidad de diseño o nominal. Entonces, si yo necesito una viscosidad, por ejemplo, mínima de trabajo de 2 centistoke y estoy trabajando con 4 centistoke realmente en el sistema, voy a tener un capa, si hago la división, estoy simplificando esto, un capa de 2. Entonces, se dice de que un capa que es menor a 1, ya, muy menor a 1, tiene una lubricación límite. Cuando el capa está entre uno y 2, ya, entre uno y 2, hay algunas variaciones acá. Podrían existir algunas variaciones dependiendo las marcas de lubricantes, uno y 2. El capa ya está apareciendo mixto, casi fluido, y cuando el capa ya está cercano a 4,
es igual a una capa fluida. Entonces, decíamos y vinculábamos al capa con la viscosidad. Y la viscosidad, es muy sensible a la temperatura. Entonces, yo, en la medida que tenga aumento de temperatura, voy a tener aumento o pérdida de viscosidad, lo mismo que la carga. Y la velocidad también impacta. ¿Por qué? Porque la velocidad, si yo aumento, voy a tener un incremento en la temperatura y también un incremento, o en este caso una pérdida Es un de curso viscosidad en la aplicación. de un Entonces, equipo de sí, lubricación, la banda transportadora. vamos a ver, apaguemos los micrófonos para poder silenciar acá. Perfecto. Aquí está. Entonces, como les estaba diciendo, sí, si tiene una relación entre más viscosidad tenga yo, entre más velocidad tenga una aplicación, la temperatura va a tender a aumentar. Aumentando la temperatura, pierdo viscosidad, pierdo capa lubricatoria. Lo otro que podría ocurrir es que si yo tengo una viscosidad extremadamente alta, voy a aumentar la fricción en un sistema. Entonces, va a depender el caso. Mónica, no sé si hay más consultas. Sí, José Luis dice, cuando los rodamientos se contaminan debido al alto nivel de polución y el rodamiento lleva sellos plásticos, ¿qué es lo más aconsejable? Ya que esto puede desbalancear el equipo. Ujú. Cuando ya tienes sellos de caucho en un rodamiento, existen soluciones donde tú podrías colocar cuando la polución es extrema, ¿ya? Aquí está el eje, por ejemplo, aquí está el rodamiento. A ver, voy a tratar de dibujarlo un poquito más, no tan rechueco esto. Acá está el rodamiento y este tiene sello de caucho o plástico, como me decías tú. A veces, cuando yo tengo ingreso de contaminantes de este lado, hay personas que le colocan acá otro sello, que podría ser un retén, un bearing. Entonces, tú generas una triple barrera de cuidado, donde, por un lado, el sello hace el primer bloqueo y ayuda muchísimo, puede ser un sello, un bearing, bien, o un retén, y después el sello del rodamiento hace un segundo bloqueo y la tercera barrera en este caso la hace el mismo lubricante, ya que la grasa también obtura. Entonces, recomiendo, dependiendo de la aplicación, en algunos casos, agregar otra barrera. Es como cuando tú colocas un cerco en tu casa, tienes una casa sin cerco, igual estás protegido, pero quieres aumentar la protección, le colocas un cerco. No sé, Mónica, ¿hay alguna otra consulta? Sí, dice, buenas noches, ¿cómo se debe elegir el ajuste en los rodamientos? El ajuste en los rodamientos. No entendí la pregunta porque el ajuste podría ser la tolerancia en el eje o el ajuste de un montaje. Así que está incompleta la pregunta, no la podría contestar. No sé si hay más consultas, Mónica, mientras quizá Sí, el colega escribe. dice, Sí. ¿qué tan eficiente es utilizar un lubricante no especializado para la fricción entre piezas metálicas, como por ejemplo la vaselina? ¿Cómo partía la pregunta? Dice, ¿qué tan eficiente es utilizar un lubricante no especializado para la fricción entre piezas metálicas, como por ejemplo la vaselina? Ok. Esa pregunta, la vaselina particularmente, la vaselina, ¿sabes para qué se utiliza mucho? Se utiliza para poder... Ya, ahí sí. La vaselina se ocupa mucho para proteger piezas mecánicas. ¿Cómo eso de proteger piezas mecánicas? Resulta que las piezas con el paso del tiempo se van, en este caso, oxidando si no están protegidas. Y la vaselina se ocupa y es muy utilizada para recubrir, en este caso, elementos que necesiten, que necesiten que no se oxiden. Es un recubridor, es un muy buen inhibidor de corrosión, pero para lubricar no tiene la capacidad para poder separar con la fuerza que se necesita en un rodamiento particularmente, ¿ya?
Por lo tanto, no es sugerible utilizar. Ahora, ¿qué impacto podría tener? Es que el rodamiento te va a durar muy poco porque no vas a lograr la lubricación, no vas a lograr la separación. ¿Sí, Mónica? Perfecto. Dice, ¿cuál es la temperatura adecuada de los rodamientos? Perfecta. Resulta que va a depender en un equipo rotativo de tres variables. Imaginémonos que yo tengo acá equipo rotativo, equipo rotativo. Ah, pero mira, aquí yo tengo una lámina donde lo explico. Mira, por acá, y voy a usar esta. Imaginémonos de que este sistema tribológico es un rodamiento. Este sistema tribológico es un rodamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura ideal para este rodamiento? Va a depender. ¿De qué va a depender? En la gran mayoría de los casos se trabaja con lubricación, con grasa, ¿ya? De hecho, el 90% de los rodamientos se lubrican con grasa. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Lo segundo es que la grasa que se utiliza en los rodamientos, ¿ya? En la gran mayoría es grasa multipropósito, que le llaman multipropósito, que en el fondo el aceite es en base mineral, 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 el espesante, litio, y tiene aditivos. Los aditivos estándar, los aditivos básicos. Perfecto. Para este tipo de rodamientos lubricados con esta grasa, que es la inmensa mayoría, si trabaja a una temperatura ambiente, o sea, fuera del equipo, mi temperatura ambiente fluctúa entre, por ejemplo, 15 grados Celsius a 30 grados Celsius, el ambiente, internamente el rodamiento no debiese fluctuar entre 50 grados Celsius internamente a 60 grados Celsius. El rodamiento internamente, es decir, la grasa que está siendo lubricado. Pero yo podría tener casos donde el rodamiento o el equipo va a estar trabajando en temperaturas ambientes mayores, donde hay cámaras de secado, donde podrían haber ambientes de alta temperatura, donde la temperatura perfectamente podría ser sobre, no sé, 50 grados o más. Ahí esta grasa no te va a servir y tendrías que encontrar grasas que puedan trabajar bien en rangos de temperatura sobre los 70, 80, 90, 100, ¿ya? O incluso migrar a lubricación sólida. Perfecto. Si tengo rodamientos que están trabajando en ambientes muy, muy bajitos, de 0 grados Celsius, temperatura ambiente o menos, ahí se trabaja con aceite o grasas que sean compatibles con esas temperaturas. Bien, Mónica. No sé si quedan un par de preguntas más. Me gustaría quizás responder una o dos Sí, más. perfecto. Mira, esta dice, en un reductor, cuando el nivel de aceite está bajo, se debe adherir más o cambiarlo todo para Ajá, no mezclar el viejo con el nuevo y cada cuánto se debe cambiar. perfecto. Se dice de que un reductor, yo no voy a entregar una recomendación general. Un reductor tiene la siguiente situación. Imaginémonos de que acá yo tengo mi reductor y aquí está el visor de nivel. Resulta de que cuando son lubricados con aceite mineral, el aceite mineral tiene partículas, moléculas con esta diversidad. Es decir, todas estas moléculas de diversos tamaños. Entonces, a temperaturas bajas, 20, 25, 30, 40 grados, estas moléculas se evaporan. Por eso los reductores arriba tienen, en este caso, una válvula de venteo. Entonces, si el reductor te dicen de que tiene que estar, ese aceite está para 10.000 horas, 5.000 horas, 3.000 horas, ¿ya? Esa recomendación es la que manda. Si yo tengo un reductor que está, una recomendación para que trabaje 5.000 horas continuo ese aceite, y yo veo que a las 1.000 horas
estoy teniendo una reducción de al menos un 15% de su volumen, es decir, yo estoy teniendo una vaporización interesante, es porque la temperatura que está alcanzando está muy por sobre lo que yo esperaba. Entonces quizás ahí voy a tener que ir rellenando y después evaluar, después de estas 5.000 horas, si ese aceite me conviene o no, buscar una mejora en el aceite para que no tenga tanta vaporización. Pero si yo tengo después de 4.000 horas una reducción importante o estoy teniendo en este caso una vaporización interesante de alto impacto, ahí ya derechamente hay que cambiar aceite completamente. Yo asumiendo de que estoy teniendo una pérdida de volumen por vaporización, porque si estoy teniendo pérdida de volumen por fuga derechamente a través de un sello, ahí hay que mejorar el sistema de sellado, ¿ya? Para que no tenga yo problemas de falta de flujo ahí. ¿Sí, Mónica? Si quieres, hacemos la última para que Sí. sigas y dice, entre más velocidad, el lazo entre las lubricaciones son más cortos. Entre más velocidad, El lazo entre las lubricaciones son más cortos. sí, entre mayor sea. Lo que pasa es que en el caso de la lubricación, tú tienes los dos grandes lubricantes que se utilizan, o es aceite o es grasa. Entonces, hay un valor que se llama factor de velocidad, en el caso particular de los rodamientos, que mide el tamaño del rodamiento y la vincula con la velocidad de giro. Cuando la velocidad es muy alta, la grasa no te va a servir y se trabaja con lubricación con aceite. Y la lubricación con aceite es continua, entonces va recirculando el aceite. El aceite no lo reemplazas cada cierto tiempo, va recirculando de forma continua. Y después, cuando tienes tu grasa, la grasa, claro, sí la tienes que ir relubricando porque la grasa va trabajando a pérdida y la grasa pérdida, después de cierto tiempo, tienes que tienes que reemplazarla, ¿no es cierto?, hacer un cambio completo. Efectivamente, los periodos de relubricación se acortan en la medida que yo aumente la velocidad y te voy a compartir un video con una fórmula para que tú puedas saber cuál es el lazo o plazo de relubricación de un equipo. Bien. Perfecto, tenemos más preguntas, pero si quieres continuamos y luego hacemos sesión o te las doy Eh, todas. Como... no, avancemos unos minutos y hacemos una otra pausa y juntamos más preguntas, ¿te parece? Ok, perfecto. Bien. Ahí le voy a pedir a Pablo que pueda apagar su cámara. Gracias, Pablo. Muchas gracias. En el caso de los equipos rotativos, ¿les ha pasado a ustedes de que cuando tú estás en una puesta en marcha, y ya imaginémonos que este es un gráfico, este otro gráfico, ya voy a hacer otro gráfico acá. Aquí. En las puestas en marcha, la temperatura, imaginemos aquí tengo yo temperatura y este es tiempo. La temperatura tiende a aumentar en las puestas en marcha y después se estabiliza y se mantiene. Eso es lo normal. Lo anormal es que la temperatura no aumente, se mantenga relativamente baja, cercana a la temperatura ambiente. Y eso quiere decir que hay falta de lubricante, ya sea en un rodamiento o en un equipo. Y después de un tiempo X, la temperatura se dispara de manera exponencial porque hay contacto metal con metal y eso genera que se fundan los equipos. O lo otro que ocurre es que la temperatura rápidamente aumenta y nunca baja y se mantiene alta. Y eso es por exceso de lubricante. Entonces, cuando hay exceso, la temperatura se dispara y nunca baja. Y cuando no hay lubricante o hay muy poco lubricante, la temperatura se mantiene estable y después se dispara. Lo normal es que en el primer turno, las primeras 8 horas, las primeras 4 horas, hasta las primeras 24 horas, incluso hasta 48 horas, tú tengas una temperatura sobre lo normal y después se estabilice la temperatura, tiende a bajar. ¿Y por qué ocurre esto? Es por esta curva de Strybeck. ¿Por qué? Porque se supone
de que en las puestas en marcha, la fricción se la lleva el equipo, porque el lubricante todavía no ha ingresado en todos los lugares para poder hacer la separación. Entonces, cuando hay detenciones y el equipo no trabaja de forma continua, ¿ya? Tienes más desgaste de las piezas. Por eso, yo no sé si acá hay gente que trabaje con los camiones. ¿Cómo le llaman? Yo a los camiones les llamo acá en Chile a estos vehículos de carga. ¿Cómo le llaman allá en Colombia, Mónica? Em, pues también vehículos de carga, maquinaria amarilla, volquetas, tenemos diferentes. Y en el caso de los vehículos que sirven para transportar mercadería de una ciudad a otra. Mm, no, pues con Mulas. los ¿Cómo? furgones También se llama o mulas, sí, o furgones. tractomula. Ya, ok. Esos furgones o mulas, si tú lo comparas con un auto, por ejemplo, un Toyota Yaris, el vehículo que tú utilices para moverte, el Toyota Yaris o el vehículo, el auto, el automóvil que tú tienes, el Ferrari que tú tienes, ¿ya? El Ferrari que tú tienes, ¿te parece? Ese Ferrari, cuando tú estás en ciudad, se detiene bastante porque tienes que pasar por semáforos, tienes que tomar un tránsito que de repente no se puede pasar. Es decir, cuando estás en ciudad, olvídate, hay mucha detención y tienes que cambiar el aceite a los 5.000, a los 10.000 kilómetros. Pero estos otros equipos o estos otros repuestos o los buses o micros que se transportan de una ciudad a otra, que por lo general andan en carretera, te recomiendan que los cambios de aceite los hagas a los 20.000, 30.000, hasta 50.000 kilómetros. Y eso obedece a que al estar mucho tiempo en régimen, menos desgaste tienen los equipos. Y en la parte industrial ocurre lo mismo. Cuando tú tienes equipos que están diseñados con harto flujo de detención y puestas en marcha, tienen un impacto en la parte mecánica mayor que un equipo que no se detenga. ¿Por qué? Por este fenómeno, por el fenómeno de Strive. Porque en las puestas en marcha, el lubricante todavía por gravedad está en la parte baja, por decirlo de alguna manera, no está en todas partes. Y acuérdate que esto va rotando, va girando, dependiendo del sistema, dependiendo del equipo. ¿Ya? Entonces, en las puestas en marcha, la fricción se da prácticamente metal con metal en la primera etapa. Por eso tú tienes fricción límite. Y esta fricción empieza a descender. Y al tener una fricción alta, la temperatura es alta. La temperatura es alta. Entonces, en la medida que el lubricante empieza a ingresar a los equipos por todas partes, empieza a disminuir la fricción hasta que logras tú un régimen que en el fondo se genera con la lubricación fluida, que lo voy a explicar más adelante, que ya en parte les estuve explicando ahora. Y por eso la temperatura baja y se mantiene. Entonces, no es descabellado pensar, oye, ¿por qué este equipo falla más que el otro? Es por las puestas en marcha y las detenciones desde el aspecto mecánico y tribológico. El lubricante tiene que volver a hacer su trabajo, el lubricante tiene que volver a posicionarse para poder trabajar. Por eso de pronto cuando tienes tu equipo, oye, este equipo me duró mucho tiempo y estaba lubricado con aceite, claro, hay equipos que trabajan 24/7 y tú manteniendo el aceite en buen estado, ¿ya? Limpio, frío, ¿no es cierto? El equipo puede ser eterno. He visto, por ejemplo, rodamientos que han durado, yo no he visto, pero he visto cuando lo han sacado con una data de 30 años. O sea, el rodamiento que más tiempo ha durado, que yo he tenido, no vi desde el principio, tenía muy poca edad, pero me tocó ver un caso de un rodamiento que sacaron que ya llevaba 30 años trabajando. He visto casos de rodamientos que son almacenados y repuestos que son almacenados que no llevan ni 3 meses en bodega y ya están todos oxidados por estar mal cuidados. Y cuando tú vas a montar o vas a colocar ese repuesto ya no sirve, va a fallar. Entonces la mantención parte en bodega, como también he visto repuestos que ha pasado décadas en bodega y están tan bien almacenados que están nuevos y pueden ser utilizados. Entonces la lubricación de alguna manera impacta directamente en el funcionamiento y en la vida útil de los equipos. Esta curva te muestra dinámicamente qué es lo que ocurre con los equipos. Bien,
¿El desgaste se podrá medir? Sí. El volumen del desgaste se puede medir. Esta fórmula, esta fórmula, que es la fórmula de ecuación de Archard, te mide el volumen, pero esto solamente para aplicaciones secas. Entonces, olvídate, esto no se ocupa en la práctica. Hay algunas fórmulas que te podrían estimar el volumen de desgaste, ¿ya? Pero lo quise compartir contigo para que sepas que también puedes tú estimar el desgaste, cuánto volumen en pulgadas cúbicas puedes tú retirar de un equipo. Bien, termino con esta última lámina para pasar a otras preguntas diciendo de que el desgaste es pérdida. Entonces, todo, cuando hablamos nosotros de pérdida de material, y hemos hablado de equipos rotativos, casi todo se podría asociar a la abrasión, que en el fondo es cuando ingresan contaminantes a los equipos, se mezclan con el lubricante y estos contaminantes a veces tienen una dureza mayor que los repuestos y van sacando, van retirando, en este caso, piezas, ¿ya? O van rayando y eso genera desgaste. La adhesión, fíjate, ya, y esta abrasión se da mucho en equipos rotativos de velocidades medias y altas. La adhesión se genera en dos situaciones en equipos rotativos. La primera, cuando tú tienes rotaciones muy bajas. ¿Qué es una rotación muy baja? 5 revoluciones por minuto, 10 revoluciones, 20, 30 revoluciones por minuto. ¿Dónde tú podrías tener esa situación, esos equipos? Eso tú lo podrías tener, por ejemplo, en un clarificador. ¿Qué es un clarificador? Los clarificadores son equipos rotativos, ¿ya? Recipientes gigantes, ¿ya? Imaginémonos acá, aquí está el recipiente gigante, donde aquí ingresa agua, que podría ser agua de tratamiento para potabilizar y ahí va girando y es igual como una taza que esto va revolviendo y va clarificando. Lo puedes encontrar en empresas que se dediquen a trabajar con químicos, donde van estos agitadores a muy baja revolución, clarificando y limpiando. Entonces, como va girando tan lento, a veces los lubricantes que se utilizan ahí, ¿ya? No logran, no es un tema, no los consideran y tú podrías incluso trabajar sin aplicar mucho lubricante, descuidando incluso la lubricación y tu rodamiento va a durar mucho tiempo, tu repuesto va a durar mucho tiempo, pero va a llegar el momento hasta que se te va a desarmar, ¿ya? Porque gira tan bajo que realmente necesita muy poca gestión de lubricación. Sí necesita lubricante, pero como la gestión de la lubricación es tan espaciada, lubrica una vez al mes, lubrica una vez cada 2 meses, esa lubricación tan espaciada, a veces esa gestión no se hace de forma diligente y se tiende a olvidar, oye, ¿habré lubricado bien este mes? Si no, y fallan. Lo he visto en muchos casos, ¿ya? En coronas de orientación, ¿ya? Ahora, ¿dónde más se podría generar adhesión? Fíjate que, y te voy a contar un fenómeno que yo no sé si tú alguna vez lo has escuchado y ocurre mucho en los equipos rotativos. Voy a mostrarte una foto que está en la primera lámina. Acá está. El motor eléctrico, y ojo con lo que te voy a contar acá, porque esto yo lo he visto en muchas partes, lo he visto acá y en todas partes del mundo. Cuando tú reparas un motor eléctrico, una bomba, un reductor, es común encontrar lo que se le llaman las pruebas en vacío. Pruebas en vacío. Estas pruebas en vacío, ¿qué hacen? Estas pruebas en vacío, el motor, por ejemplo, que estoy viendo acá, no lo conectas con nada y le aplicas un régimen de trabajo de 1000, 2000 RPM. Y se hace esa prueba para ver que todo haya quedado bien. Hay personas que controlan vibraciones, y te entregan incluso para poder ver cualquier otro detalle y hacen esa prueba en vacío para ver y estar tranquilos de que todo haya quedado bien. Aparentemente, eso está excelente y no digo que esté mal. Lo que está mal es que esta prueba le llaman prueba en vacío, porque no se llama prueba en vacío. Debe ser una prueba de funcionamiento con una carga mínima. Entonces, la prueba tiene que ser con una carga mínima, que a veces le dicen uno que podría ser el 1 o el 2% de la capacidad que tiene el equipo. Te lo podrías estimar en peso y le puedes colocar una polea, un peso,
para darle una carga mínima al equipo. ¿Y por qué tiene que ocurrir esa carga mínima? Te podrías estar preguntando tú. ¿Y qué tiene que ver esto con el desgaste adhesivo? Resulta que cuando tú, por ejemplo, haces una prueba rotativa en vacío, internamente el rodamiento, esta es la bolita del rodamiento. La bolita del rodamiento hace una rotación, y al mismo tiempo hace una traslación. Traslación. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolita, que es esta, gira, igual que el neumático, igual que la llanta de tu vehículo, de tu Ferrari, la bolita gira y avanza. O sea, rota en su eje y se traslada. Entonces, este movimiento se le llama movimiento de rototraslación. Entonces, cuando yo no le coloco esa carga mínima y lo trabajo en vacío, que se le llama, mal dicho y mal hecho, se genera la traslación, perfecto. Pero la rotación, al no existir una carga, acá no se genera. Entonces, el rodamiento internamente, por ejemplo, o el equipo, tiende a deslizarse. Entonces, esta bolita que, por ejemplo, tendría que girar y rotar, se traslada, se desliza un espacio de 1 milímetro, medio milímetro, lo que sea. Pero ese traslado de medio milímetro o de 1 milímetro deja una marca en el equipo que se llama desgaste adhesivo. Y ese desgaste adhesivo hace que tu rodamiento dure un 30% menos. En vez de que te dure 3 4 años, te va a durar 2 años. Solamente por la prueba en vacío ya castigaste tu equipo. Entonces, ojo con los equipos rotativos. No te olvides que este curso se llama, o este taller se llama lubricación de equipos rotativos. Yo te estoy entregando varios tips que van vinculados con la parte mecánica, pero también van vinculadas con, por supuesto, la conexión que tiene que ver con la lubricación. Tú podrías tener un motor eléctrico, una bomba reparada a la perfección, lubricado como los dioses, pero al hacer la prueba te caes y no le colocas una carga mínima y estropeaste o estropeamos todo el trabajo que hicimos para poder dejar ese trabajo bien hecho. Y lo he visto. Hemos hecho pruebas donde tú colocas un equipo con carga mínima, sin carga mínima, y los colocamos a trabajar en régimen y vemos la vida útil y en los estudios así lo arrojan. Tengo algunos papers, tengo información donde efectivamente esto es así. Por eso te recomiendo que en el caso que tengas un, una posibilidad de hacer una prueba, siempre lo hagas con carga mínima. Esto también ocurre cuando a veces tienes plantas industriales que tienes que hacer detenciones por tiempo. Por ejemplo, la parte agrícola o parte de alimentos, a veces dicen, oye, no sé, la parte de ingenios o lo que sea, se trabajan 4 meses al año y después el restante, los 8 meses restantes, se le va haciendo mantención, se va haciendo movimiento en los equipos, ¿no es cierto? Bueno, todos esos movimientos que usted haga en los equipos, porque tiene una detención prolongada, porque su proceso es así, hágalo siempre con cargas mínimas. No los haga con cargas nulas, porque vas a dañar los rodamientos, vas a dañar tus equipos rotativos. Tienes que simular, aunque sea una carga mínima, para que tu equipo trabaje de buena manera. Son esos dos tipos de desgaste. Yo estoy seguro de que, y me pasa cuando yo a veces he tomado cursos, he revisado la literatura, casi todos te hablan, no, que el desgaste es pérdida de material, el lubricante tiene que evitar esa pérdida de material. Estoy de acuerdo, pero todas estas cosas no te las habla nadie. Donde, por una parte, tú tienes el contaminante que se podría mezclar y va a generar desgaste. Ojo con eso. Ahí no estoy hablando ni del lubricante, estoy hablando del sellado y las puestas en marcha, que son súper importantes. ¿Y para qué hablar de las reacciones químicas? Las reacciones químicas están fuertemente vinculadas con el equipo rotativo. Ya, la reacción química. Yo podría tener un equipo lubricado en un ambiente de alta salinidad. ¿Ya? Cuando pienso en ambiente de alta salinidad, me acuerdo de todas las industrias pesqueras, por ejemplo, que están a la orilla de mar. Me acuerdo ahí de las playas que tienen ustedes allá. Son preciosas las playas, ¿no es cierto? Pero también tienen mucha salinidad. Acá también en Chile hay muchísimas playas, pero la salinidad es interesante, o sea, es fuerte. Bueno, ahí tú tienes una corrosión
evidente si no proteges bien tus equipos. Por eso también, por ejemplo, los autos, cuando están en ambientes costeros, son más propensos a tener mayores niveles de corrosión. Y la corrosión también se evita con la lubricación, con revestimiento, con una relubricación y con lubricantes adecuados. ¿Ya? Y en el caso de la fatiga, me tomo de la palabra de lo que decía el colega que escribió ahí en el chat, donde decía que efectivamente la desalineación también podría generar un desgaste, tiene toda la razón, y eso se transforma en el día de mañana en fatiga de material, ¿ya? Que podría ser acelerada por una condición mecánica inapropiada de trabajo, ¿sí? Eh, Antes de pasar a esta lámina, Mónica, no sé si habrá alguna consulta o seguimos nomás. Sí, José Luis, hay varias. A Entonces, ver. si quieres, bueno, en este caso dice, ¿cómo puedo definir qué tipo de rodamiento sellado necesito para zonas donde hay bastante polvo metálico? Buena pregunta. Mira, el, la tapa metálica, vamos a colocar acá, a ver, una lámina más blanquita o más, aquí, mira. Aquí tengo acá tapa metal. Aquí tengo tapa caucho. La tapa metálica, cuando tú tienes polución sólida, anda súper bien. Entonces, cuando tú me dices, oye, hay harta polución sólida, bien, pero la tapa metálica no es rozante, ¿ya? Y trabaja bien también con las velocidades altas de rotación. En el caso de la tapa de caucho, es recomendable cuando hay humedad en el ambiente externo, humedad. Ahí sí. Y cuando yo tengo, en este caso, niveles de polución altísimos. Entonces, si tú me preguntas a mí, habría que analizar la velocidad y la temperatura. Bien, porque cuando yo tengo temperaturas altas, la tapa anda mejor. Si la temperatura no es factor y la velocidad tampoco lo es, iría con tapa de caucho porque es más hermética. ¿Ya? No obstante, igual les voy a dejar acá la recomendación, se los voy a cargar en el chat de inmediato. De hecho, voy a mostrarles acá algo. Dame un minuto, acabo de sacar la presentación para mostrarles algo adredes. Me van a dar un minuto, me van a disculpar mientras busco algo que les va a interesar. ¿Qué es esto? Mira, no voy a colocarlo con audio para que ustedes después lo vean. Ok, mira, acá yo tengo un canal. Este canal, tú te suscribes, vamos a ser más amigos, ya ahí me escribes todas tus preguntas. Acá yo hice un video donde hablo cuándo utilizar una tapa metálica, cuándo utilizar una tapa de caucho. Está sin audio porque te voy a copiar el link y aquí te muestro yo cuándo usar uno, cuándo usar lo otro. Un poquito, ya, ahí muestro todo. Así que lo voy a copiar acá para que, para que lo puedan tener. Dame un minuto, se los voy a dejar ahí en el chat para que lo puedan revisar. No sé, Mónica, si hay otra consulta mientras voy copiando el Sí, chat con el sí. video. Tengo en una máquina una transmisión con un sistema de rodamientos en el cual este sistema es sumergido con aceite de caja reductora. ¿Es lo más ideal o estamos cometiendo una equivocación? Sí, se te cortó un poquito. Si me puedes repetir la pregunta, discúlpame. Tranquilo. Dice, tengo en una máquina una transmisión con un sistema de rodamientos en el cual este sistema es sumergido con aceite de caja reductora. ¿Es lo más ideal o estamos cometiendo una equivocación? No, está bien. De hecho, va a depender, tú sabes de que los reductores tienen aceite y trabajan con rodamiento. A veces, si viene de fábrica, usted tiene que ser respetuoso a la recomendación de fábrica y mantenerlo, ¿ya? Y si el rodamiento viene sellado, le recomiendo que lo mantenga sellado, que probablemente la grasa
es lo que necesita, ¿ya? Si viene el rodamiento abierto, a veces viene con una tapa en una parte solamente para que ingrese el aceite, tal cual. Entonces es importante mantener la recomendación del fabricante Mónica. Gracias, José Luis. Dice, ¿el ajuste de un rodamiento debe ser de 0.003 milímetros? No, no, eso no tiene ninguna justificación. El ajuste depende de muchas variables, el ajuste de tolerancia, por decirlo, ¿ya? Así que no, quizás en algún caso particular podría ser según los cálculos, pero eso se calcula. Otra pregunta, ¿cuál es el aceite más adecuado para una caja reductora? Ese si quieres nosotros, pues lo podemos responder igual. Sí, No sé si tienes... ahí después esa consulta la va a tomar Mónica para ver tu caso particular y en todo caso yo aquí te voy a mostrar cómo poder escoger un aceite, qué características tiene que tener, pero ahí Mónica tú después le dices el caso particular de él. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué tanto es la pérdida de lubricación de los rodamientos en coches mineros expuestos al agua y lodo constantemente? Y si se puede reforzar al 30% su lubricación interna. Ajá. Ahí buena pregunta, habría que ver el caso. No, no es recomendable para reforzar la lubricación aumentar el flujo de lubricante sin antes ver cuánto es lo que necesita. ¿Qué recomiendo yo cuando estás en condiciones de lodo o agua? Es ver de qué manera mejoro el sistema de sellado, que lo hemos mencionado acá un par de veces. El sistema de sellado es el amigo del lubricante, es el mejor amigo. Tú le quieres decir al amigo o al lubricante, lubricante, ¿cuál es tu mejor amigo? El mejor amigo es el sistema de sellado. Así que hay que revisar el sistema de sellado más que colocarle más lubricante. ¿Qué diferencia hay entre aceite sintético y minerales? ¿Cuáles Lo son los vamos, criterios eh, para eh, decidir ajá, entre uno y otro para alguna eso, aplicación? sí, buena pregunta. Eso lo voy a explicar después de este rango de preguntas. Viene aquí la explicación de aceites minerales y sintéticos. Perfecto, dice. En la clase anterior preguntaba cómo hago para saber qué aceite lubricante debo utilizar en una caja reductora cuando no tengo la ficha técnica o placa del equipo. Ajá. Ahí, Mónica, también eso tú lo vemos contigo directamente ahí, con la persona particularmente. Perfecto. Dice, ¿cada qué tiempo es recomendable utilizar el lubricante de correas o cuál es el indicador? Ahí ya respondimos esa pregunta hace una media hora atrás, donde las correas en B no van con lubricante y las correas de transmisión de materias primas sí hay algún tipo de adhesivo dependiendo de la transmisión. Pero estaba respondida hace media hora atrás, la respondimos esa, Mónica. Va a quedar en la grabación. Perfecto, dice. Mi pregunta es, ¿existe algún tipo de grasa que pueda superar los 800 grados? Buena pregunta. Mm, He visto que existen lubricantes sólidos para aplicaciones de alta temperatura, no de 800, he visto hasta 400. Ya debe existir para esas aplicaciones lubricantes, pero no sé si llamarle grasa. Hay lubricantes, vamos a ver de qué distintos tipos, Mónica. Perfecto, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué tan bueno es cambiar el lubricante de aceite a grasa en reductores inclinados y con temperaturas altas? Buenas noches. Eso, según las condiciones que tú me indicas, existe la probabilidad de que en algunos casos ya pases a utilizar grasa dependiendo del tipo de carga, habría que ver la potencia. Y insisto, siempre en este punto va a depender en primer lugar de la recomendación del fabricante. ¿Qué consecuencias puede tener un rodamiento si siempre se usa grasa de ambiente y resulta que la han lubricado con grasa de temperatura?
Uy, no entendí la pregunta. Pasemos a la otra. No la logré entender. Yo tampoco. Dice, es importante tener en cuenta que cuando el nivel de aceite se baja excesivamente en una caja reductora por algún motivo, es importante y de ser posible hacer un análisis de aceite para descartar limaduras por fricción en los componentes internos. Sí, de todas maneras. Es correcto. Aquí te estaban respondiendo, tractomulas, mulas. Eso. Dice, en una caja de rodamientos presenta desgaste en el rodamiento por sobreajustes. ¿Cómo puedo yo reconocer el rodamiento desajustado por exceso de ajuste? Ah, muy buena pregunta. Eh, Cuando tú tienes un rodamiento, dependiendo del caso, no sé si a ustedes les pasa que la llanta tiene un neumático, en el caso de los vehículos. Entonces, cuando el vehículo trabaja con la llanta desalineada o está desalineada la rueda, el neumático tiene por ejemplo, si este fuera la parte de abajo del neumático, cuando está desalineado, hay una, hay un desgaste irregular. Entonces se dice que el desgaste del neumático de alguna manera te muestra una huella y te entrega información. Te dice, ah, sí, el neumático quedó desgastado por desalineación, el neumático quedó desalineado. En el caso de los rodamientos, también dejan huellas. Los rodamientos dejan huellas. Entonces, en el caso de los rodamientos, es común para aplicaciones donde el eje está rotando y el aro exterior está fijo, la huella en el aro interior es en 360 grados y la huella en el aro exterior, ahí le pido ahí, no sé quién está con el micrófono, ¿Cómo? silenciar aquí, ahí sí. Y en el aro exterior, la huella es de 180 máximo, 180 grados, la huella de marca. Bien, dependiendo de la aplicación, hay casos donde se podría dar otra situación. Entonces, para responder esta pregunta que no es sencilla de responder y tan poco tiempo, uno tiene que fijarse en la huella de desgaste. Cuando la huella es 360 y 360 en ambos aros, existe una probabilidad de que el rodamiento haya quedado muy apretado y eso generó una falla, en este caso no por lubricación, sino que por exceso de ajuste. Bien, de hecho, hay un caso real donde, bueno, los cursos que yo dicto también de ajustes y tolerancia, lo explico, donde había un inspector sintomático que fue a hacer la ruta de vibraciones y en un motor encontró que faltaba lubricante en un rodamiento. ¿Cómo se podría llegar a esa conclusión? Un inspector sintomático, porque al hacer control de vibraciones ocurre de que tú hay un valor que se llama el valor del envolvente de aceleración, que dependiendo del rango en el cual esté marcando el equipo, te dice, ah, esto es problema de lubricación. Los inspectores sintomáticos saben lo que estoy diciendo. Entonces tú puedes ver si hay falta de lubricación solamente con la inspección sintomática. Entonces le dice al jefe de mantención, oye, tu equipo está con problema de lubricación. Y el jefe de mantención le hace caso al sintomático y le dice al lubricador, amigo, vaya a lubricar porque me está diciendo que hay problema de lubricación. Perfecto, va. Al día siguiente, el inspector sintomático le dice, oye, revisa tu motor porque efectivamente mantienes tú el problema de la lubricación porque estoy viendo acá que el problema está ahí todavía. Va por segundo día, va a lubricar y al tercer día el equipo falla. Entonces, este motor falló. Era un motor importante de un equipo, de una planta industrial importante, grande. Entonces, si uno se queda hasta ahí en la historia, uno dice, falló por lubricación, automáticamente. Pero fíjate que cuando tú haces mantenimiento en los equipos rotativos predictivo, tienes que agregar un análisis de causa raíz. Y existen técnicas, particularmente en los equipos rotativos, quizás en el caso de los rodamientos, normas ISO, incluso la 15243, y existen otras normas
que te dicen cómo hacer un análisis de falla, el análisis de falla arrojó de que el rodamiento había quedado con sobreajuste. Entonces, al quedar con sobreajuste, es decir, el eje quedó sobre la medida, ¿qué pasó? Ocurrió de que en este caso, el lubricante no pudo ingresar a la parte interna porque estaba todo apretado. Entonces la falla no fue por lubricación, sino que en este caso fue por un sobreajuste o una sobretolerancia. Así que sí, impacta, claro que sí, te disminuye el espacio para poder trabajar. Mónica. Si mi sistema rotativo trabaja a 1000 RPM, ¿qué temperatura debe tener las partes rotativas con una lubricación normal? No, tal como decíamos, si la temperatura ambiente y a esa velocidad, 1000 RPM, y la temperatura ambiente está cercana a los 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, entre 15 y 25, un rodamiento perfectamente podría estar trabajando en 35 grados Celsius internamente el lubricante hasta 50 grados Celsius, no más. Ok, hay una persona que nos comparte una fotografía de ejemplo de fatiga del eje. Hay otra persona que pregunta, ¿cómo puedo yo reconocer un buen rodamiento ignorando la marca del mismo? Eh, Buena pregunta. En el caso particular de los rodamientos, yo siempre voy a las marcas. Existen marcas de prestigio que no voy a recomendar por razones obvias en ninguna parte, pero hay marcas de prestigio como en todo orden de cosas y también hay marcas que no son de prestigios. La norma de fabricación de un rodamiento, porque los rodamientos se fabrican a través de normas, está la norma ISO 15, está la ISO 301, si mal no me equivoco, me puedo quizás parafrasear, pero hay varias normas que te dicen particularmente cuáles son las medidas de los rodamientos y cuáles son los elementos rodantes. Entonces, las normas de fabricación, las normas ISO, tanto para la parte métrica como en pulgadas, te dice de qué tamaño tiene que ser el rodamiento. Diámetro interior, diámetro exterior y ancho. Pero el rodamiento internamente tiene toda una ingeniería que hace de que sea uno mejor que otro. El acero, por ejemplo, que es materia prima, en este caso de fabricantes, tiene diferencia una con respecto a la otra. El tratamiento térmico que tiene el acero, la terminación que tiene el acero, la rugosidad de los elementos rodantes, si no es prolija, eh, también vas a tener problemas de contacto. Entonces, ¿qué está ocurriendo no solamente acá ni allá, en todas partes del mundo? Existe un concepto que se llama la falsificación. Entonces, ¿qué es la falsificación? La falsificación es otra cosa más que tú compres un rodamiento o un repuesto, lo que sea, que te dicen ser de la marca X, pero fue fabricado en otro lado y no es de la marca, es una imitación. Se ve mucho con la ropa, se ve mucho con muchas cosas. Y en el caso de los rodamientos también existe. Entonces, yo recomiendo que tú te interiorices, de hecho también en el canal hablo un poco de cuáles son marcas que le llaman de prestigio, marcas que quizás llaman la atención porque llevan más de 100 años en el mercado, porque entregan un valor de ingeniería detrás, ¿ya? Y, y yo siempre digo, escoja una marca según su presupuesto y cómprela, ojalá, donde usted reside. Si usted es de Colombia, cómpresela a un distribuidor oficial de Colombia, ya para que usted pueda tener el repuesto y pueda usted tener ahí una postventa idónea, ¿ya? Pero darte tips para decir, no, mira, tienes que fijarte en cómo gira el rodamiento con la mano, no, eso no se usa en este rubro, por decir. Perfecto, dice. Buenas noches. En un motor, la carga mínima que se necesita para que los elementos rodantes de un rodamiento no se deslicen sobre las pistas de dicho rodamiento sin rodadura, ¿cómo lo calculo? Ujú. Y Cuando tú vas a, sí, cuando tú vas, permíteme terminar la pregunta, perdón. sí, ¿Esta depende solo del rodamiento o también del motor por el peso del rotor? ¿O simplemente la encuentro en una tabla? sí.
La encuentras en una tabla. Cuando tú vas a los catálogos de rodamientos, colocas el valor del rodamiento y te va a aparecer la fuerza o la fuerza R o la carga P. ¿Ya? Tú buscas la carga dinámica del rodamiento. Por ejemplo, podrían ser 10.000 newton, la carga máxima o la carga de trabajo. Están las fichas. Y eso tú lo multiplicas por el 2% para el caso de los rodamientos de bolita o y 1% en el caso de los rodamientos de rodillo, y ahí tienes el peso que necesitas. Perfecto. ¿Es aconsejable retirar el sello o protección del rodamiento para aplicarle más grasa y luego volverlo a colocar? Ajá. No, si tú vas a retirar, si tú compras un rodamiento y ese rodamiento viene sellado y es nuevo, utilízalo tal cual. Y uno dice, oye, que ocupa poquita grasa. ¿Les ha tocado a ustedes abrirlo y es que no necesita más? ¿Y por qué cuando yo tengo un rodamiento abierto pareciera ser que hay mucha más grasa? Claro, porque el rodamiento abierto también, por su condición de trabajo, expulsa mucha grasa. Cuando empieza a trabajar, el rodamiento expulsa toda la grasa que no necesita y se va a la chumacera en su contorno, se va al motor en su tapa, ¿ya? Y se queda con un resto en el trabajo y después tú la vas rellenando, la vas relubricando. Entonces no es recomendable retirar las tapas y volver a sellar. Se trabaja así. ¿Cuándo es recomendable retirar las tapas? Cuando el rodamiento ya ha pasado más de 3 4 años en bodega, por ejemplo, y quieres mantener el rodamiento, le sacas las tapas y las tapas después las botas a la basura y trabajas con el rodamiento abierto, si es que se puede. Si no te lo permite el equipo, porque tiene que ser sellado, simplemente el rodamiento lo tienes que cambiar. Perfecto. Dice, buenas noches. En temas de velocidad, ¿se recomienda mejor un rodamiento de bolas o de rolos? Bolitas porque tienes contacto puntual y el de rolos para mayores cargas. ¿Qué tipo de rodamiento puedo usar para una temperatura por encima de los 500 grados? Oye, mira, esa pregunta está muy buena porque voy a explicar lo siguiente. A veces me dicen, mira, tengo un equipo que es capaz, que gira tanto y soporta tal carga. ¿Este rodamiento me lo soportará? El rodamiento, cuando tú te metes a una ficha técnica, tiene una fuerza increíble. El rodamiento es muy fuerte, tiene mucha capacidad de carga, mucha capacidad o velocidad límite de trabajo. ¿Dónde está el límite en este caso o cuál es lo que limita el rodamiento? No el rodamiento, el lubricante. Una cosa es el rodamiento y otra cosa es la lubricación del rodamiento. Entonces tú podrías tener rodamientos que son capaces de soportar toneladas y miles de giros. No te olvides de que en el caso de algunos repuestos o incluso repuestos o equipos domiciliarios, podrías tener rodamientos que giren a 20.000 RPM, 30.000 RPM, 50.000 RPM, ¿ya? En batidoras o equipos domésticos, rodamientos pequeños, eso sí. Entonces, la temperatura es altísima. Entonces, el rodamiento, que es de acero, en su capacidad, el acero tiene una capacidad, según el diagrama de fierro-carbono, de soportar ciertos niveles de temperatura sin que su molécula se, se modifique, ya su tamaño de grano, en este caso particular del acero, pero eso ya lo va a dar el acero, como lo puede dar cualquier otra estructura o cualquier otra aleación. Pero el límite de velocidad o el límite de temperatura no lo va a determinar el tipo de rodamiento, sino que va asociado única y exclusivamente a la lubricación, Mónica. Perfecto. Dice, para lubricación con bomba manual, ¿es mejor lubricar con las chumaceras en movimiento o tiene que ser con máquina parada? Eh, no, no hay problema que tú lubriques con la máquina en movimiento. Es mejor incluso. Siempre hay que ver el aspecto de seguridad, que no vaya a ser riesgoso para la ejecución del trabajo nomás, pero no hay problema con eso. Perfecto, dice, si yo realizo mi relubricación con una cantidad calculada en gramos de grasa y le aplico al rodamiento, siempre se va a ver la grasa fuera del rodamiento porque en mi empresa le llaman exceso de lubricación. Si hay personas que dicen que lubriquemos hasta que revienten los sellos, por ejemplo.
ese criterio, o hasta que se vea la grasa, ese criterio no existe, sino que existe el gramaje exacto que tú tienes que, de alguna manera, medir en en una aplicación de lubricación. Entonces, en ese sentido, derechamente, claro, es un exceso. No es normal ver que la grasa salga de la chumacera, por decirlo. Dice, un rodamiento para su limpieza, ¿con qué lubricante es recomendable para su nueva lubricación? Buena pregunta. Cuando Pero tú, también, sí, tranquilo, no dale. sí, un rodamiento, después de un tiempo, a veces lo retiran y lo lavan, si es que todavía está en buenas condiciones. Yo lo he visto bastante. Y utilizan petróleo, este que se le coloca a los vehículos para eliminar restos de lubricante. ¿Por qué? Porque si ocupas algún solvente, el solvente podría quedar adherido al rodamiento y cuando lo vuelvas a lubricar, no vas a lograr que el nuevo lubricante pueda hacer su trabajo porque podría ser repelido por este elemento. Sin embargo, nosotros sí manejamos limpiadores y ya Perfecto. ahorita contestamos a Josmar sobre ese tema. No, ahí te El, pido entonces que lo puedas tú compartir con el colega y con pues, los que necesiten. ¿M? no hay problema, claro que sí. Dice, ¿cuáles son los elementos claves para establecer un sistema de gestión de lubricación? ¿Existen guías prácticas o estándares para esto? Sí, sí existen. Existen guías o criterios universales para lo que es la gestión de la lubricación, porque la gestión de la lubricación, en el fondo, y lo vamos a ver también en este taller, se podrían establecer en tres grandes áreas. Por un lado está en qué vas a tú manejar de forma manual dentro de la gestión, bombas manuales o automatizar. Eso es uno. Cuando hablamos de hacer manual o automatizar, en el caso de la lubricación con grasa particularmente, estamos hablando de saber la cantidad o gramos de grasa o de lubricante que estás colocando y cada cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo, la gestión de la lubricación se reduce en saber cuántos puntos de lubricación tienes en una planta industrial, que podrían ser cientos o miles. De esos cientos y miles, tratar de ver cuáles son los críticos, ¿ya? O cuáles no, o equipos críticos, equipos no. Tratemos a todos los puntos de lubricación críticos. Entonces, de estos puntos de lubricación, tú tienes que definir qué porcentaje lo vas a manejar de forma manual, es decir, una persona que se dedique a hacer la lubricación día a día, haciendo una ruta de lubricación, y qué porcentaje vas a automatizar. Ya, automatizar. Entonces, acá tú tienes dos puntos de la gestión de la lubricación, en la parte de lo que es grasa, por decirlo, ¿ya? Y dentro de la manualidad y la automatización, tú lo que estás haciendo es, dentro de un periodo de tiempo, es colocar grasa o relubricar elementos que ya han sido previamente lubricados. Eso quiere decir de que reponer lo que se ha ido perdiendo, porque la grasa trabaja a pérdida. Perdón. Ahí sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es planificar también cuándo vas a hacer cambios de grasa. Cuando haces cambios de grasa es limpieza, utiliza los limpiadores que decía en este caso Mónica para poder limpiar algunas zonas, remover grasa que está ya degradada, colocar nueva grasa. Eso es la gestión, cuando es con grasa. Cuando trabajas con aceite, y por supuesto, dentro de la gestión está en escoger la cantidad de grasas o los productos que vas a utilizar, productos. ¿Ya? Donde tú dices, oye, tengo de estos X puntos de lubricación, estoy utilizando 10 tipos de grasa diferentes. Entonces quizá ahí te podrías tú también asesorar con Mónica y decir, oye, ¿para qué voy a tener 10 tipos de grasa o 20 tipos de grasa o 50, he visto en algunos casos, tipos de grasa? Tratemos de reducir. Entonces la gestión de la lubricación siempre va en tratar de simplificar. Entonces manual, automatizar y saber escoger la menor cantidad de productos que me sirva, ojalá para casi todo o el máximo posible. Entonces escoger el producto y a ver la parte de aplicar.
En el caso de los aceites, es un poco diferente. La gestión de la lubricación en los aceites está en hacer una correcta mantención en los sistemas de lubricación con aceite y hacer un control sintomático del estado, un monitoreo del aceite, monitorear el aceite. Entonces, cuando tú monitoreas el aceite, sabes, en este caso, cuando ya están aumentando los niveles de desgaste, degradación del aceite, cuando se coloca un poco más ácido que básico, ¿no es cierto? Cuando tienes que hacer algún tipo de recambio, mejorar los sistemas de filtro, cuando tenemos anormalidades. Entonces, por un lado, la gestión de la lubricación en el caso de la grasa va por esta parte que te he mencionado, y la parte del aceite se toma de otra manera o se aborda de otra manera, Mónica. Así es, José Luis, siempre hay que tratar de bajar la cantidad de referencias que se tienen. No en todos los casos es exitoso, pero sí tenemos muchos casos donde logramos bajar de 10 referencias a 3 o a menos, que eso es No, importante. y importantísimo, incluso tú tienes un ahorro económico porque estás utilizando menos, o sea, estás aprovechando mejor los productos. Entonces, la gestión de la lubricación está siempre en tratar de reducir, así que ahí si tienen más dudas, a través de Mónica podemos perfectamente apoyarlos para que trabajen en eso. Así es. Dice otra pregunta. Si usamos un inductor de calor para instalar un rodamiento, ¿este pierde grasa? ¿Hay que echarle más y no importa que no sea la misma y que quede con una mezcla de dos grasas? ¿O en este caso qué hay que hacer? Cuando tú aplicas un inductor de calor para un rodamiento sellado, por ejemplo, cuando llegas a 110 grados, 90 o 100 grados, no debieses perder grasa, debiese andar bien. ¿Cuándo trabajas tú con pérdida de grasa? Cuando tienes un rodamiento sellado y te excedes en la temperatura de aplicación. No debieses tener pérdida de grasa. A no ser que el calentador por inducción, ¿ya?, sea de estos que va el rodamiento botado, por decirlo, y es horizontal. ¿Ya? No, hay calentadores por inducción donde el rodamiento queda como sobre una plataforma. Aquí podrías tener algo de pérdida, pero cuando tú tienes pérdida en un rodamiento sellado, no hay nada que hacer. No te sirve el rodamiento. No debieses perder la grasa, por decir. Y un rodamiento abierto no trae grasa, entonces no tienes que lubricar el rodamiento antes de montarlo, se lubrica después. Es cuando el rodamiento se enfría. En el caso de los rodamientos abiertos. Perfecto. Dice, ¿Cuántas preguntas ¿cuántas? quedan, Mónica? Disculpa. Varias. Va. Si quieres, seguimos Te- y Sí, ¿te parece que sigamos y hacemos unos 10 minutos y avanzamos? ¿Te parece? perfecto, Ya, perfecto. bien. Oye, se pasaron muy buenas preguntas, muchas preguntas. Espero que haya sido o esté siendo de ayuda para ustedes. Y la idea es esa. Y de hecho, dejen todas sus consultas ahí anotadas en el chat también. Si algunas no se alcanzan a ver, yo las voy a compilar y podemos quizás ahí hacer algo interesante, ¿ya? A través también de Mónica podemos también ir respondiendo sus consultas directamente a ustedes. Así que dejen sus consultas, ¿no? La lubricación, ya lo conversábamos. Es lo que me permite a mí en este caso, ¿ya? Separar. Es el material adecuado, ¿ya? Es un material adecuado, el lubricante. El lubricante es lo que yo utilizo en la lubricación. La lubricación es la ciencia, en este caso que me permite a mí reducir. Yo tengo la fricción, la tribología me dice que cuando ocurre fricción, a través del roce mecánico, ¿ya?, yo genero desgaste. Yo tengo que evitar este desgaste y lo hago a través de la lubricación, porque yo reduzco la fricción, ¿bien? Entonces yo, ¿qué hago? Coloco un material entre dos piezas para que el desgaste sea mínimo y la fricción se traslade. La fricción no se elimina, se reduce y se impacta, en este caso la fricción se traslada al lubricante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, el lubricante, el lubricante llega, en ese sentido, el lubricante llega a hacer el reemplazo, la separación.
Entonces, el material adecuado puede ser, en este caso, lubricante. Ahora, interesante lo que voy a decir ahora, porque dice, el lubricante reduce la fricción, siempre y cuando haya escogido bien el lubricante. ¿Por qué? Porque tú podrías tener una aplicación de alta velocidad, y lo he visto en análisis de fallas, cuando me ha tocado hacer análisis de falla. De hecho, si tienes también algún requerimiento de ese tipo, le puedes canalizar a través de María Teresa o de Mónica, análisis de falla de enrudamiento, ¿ya? Para que tú sepas por qué están ocurriendo y evites que esto vuelva a ocurrir, ¿ya? Y he visto en algunos casos donde hay aplicaciones de alta de alta velocidad, como les decía, y se coloca una grasa que es para alta carga, donde van estos aditivos EP de extrema presión, que en el fondo son granos de zinc que se activan con los impactos, pero para impacto, no para altas velocidades. Entonces, si yo selecciono un lubricante de manera errónea, en vez de disminuir el desgaste o la fricción y pueda yo ayudar a que no ocurra este problema, me puedo encontrar con un problema mucho mayor, que en el fondo ese problema mucho mayor va a ser aumentar el roce. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay que escoger el lubricante que sea capaz de reducir la fricción, porque todos dicen, ah, ya, ok, voy a colocar lubricante y con eso solucioné. Sí, lo vas a solucionar, por supuesto, en el caso que escojas bien, ¿ya? Y al colocar una buena sustancia y escoger bien, ahí te puedes asesorar con los amigos de Interflor, ¿no es cierto? A través ahí de Mónica. Tú vas a evitar el contacto metal con metal y vas a lograr lo que todos buscamos como mecánicos o como mantenedores, que en el fondo es que mis equipos duren más. Y si duran más mis equipos, estoy haciendo un buen trabajo, ¿ya? Así que todos tus equipos rotativos tienen que buscar, en este caso, un lubricante apropiado para que pueda tener una mayor vida útil. ¿Cómo funciona la lubricación? La lubricación no es otra cosa que separar los elementos rodantes con esta sustancia. Aquí estamos viendo lubricación fluida. En la clase anterior me preguntaban, oye, ¿qué es la lubricación hidrodinámica? La lubricación hidrodinámica es esto, cuando yo logro que se traslade la fricción. ¿Cómo se traslada la fricción? Si no hubiese lubricante, este es el lubricante, todo lo que está con amarillo es el lubricante. Esta es la pieza 1, esta es la pieza 2. Si no está la sustancia amarilla llamada lubricante, esta pieza se toca con esta y se empieza a generar el desgaste, aumento de temperatura y empezamos a tener problemas, ¿no es cierto? Y somos todos tristes. Para que estemos felices, tengo que lubricar de buena manera y lograr esta lubricación hidrodinámica. Entonces, entonces, ¿cómo yo logro esta película hidrodinámica? Colocando el lubricante adecuado en la cantidad adecuada. Esto es muy costoso. En dinero es costoso. Entonces, por lo general se utiliza esto, lubricación mixta, que satisface ampliamente todo. Lo que hay que evitar, esto, la lubricación límite. En el caso de los lubricantes, uno siempre dice, y por eso coloqué esta lámina, tiene que separar, tengo que reducir la fricción, pero esa es la función primaria del lubricante. Pero también hay funciones secundarias en los lubricantes. ¿Cuáles son estas funciones secundarias, por ejemplo? Controlar la temperatura. Lo hemos dicho en varias ocasiones durante esta charla y pareciera ser algo medio lógico, pero de alguna manera, de alguna manera, no hay que dejarlo de lado. O sea, el control de temperatura es importantísimo al momento de aplicar un buen lubricante. Otro tema no menor es evitar que se corroan o exista corrosión en los repuestos que tú estás lubricando. O sea, es un recubrimiento, en el caso del lubricante, es un recubrimiento que me permite, en este caso, proteger del, del- de la corrosión tu rodamiento o tu equipo en general. Eliminar impurezas. En el caso del aceite, el aceite va removiendo impurezas y van quedando en algún filtro. En el caso de los vehículos queda en el cárter, en el tapón, ¿no es cierto? Imantado ahí, quedan pegados todas las impurezas metálicas
y ya no existen, ¿ya? Entonces también eliminan, transmiten potencia en el caso de los aceites que trabajan en sistemas oleohidráulicos y también en algunos casos, sobre todo el caso de la grasa, te permite una aislación eléctrica, ¿bien? Y termino con esta lámina antes de pasar a una ronda más de preguntas, donde hemos hablado de aceite, hemos hablado de grasa, pero fíjate que el aceite está acá. Mira, aquí está el aceite sintético, el aceite mineral y el aceite graso. Aquí están todos los aceites. Entonces, los aceites son lubricantes según su estado de la materia. Acá. Ay, Dios. Listo, Walter. Muchas gracias. Ahí está, Walter. Está bien. Ahí está. Disculpa, Walter, te tuve que colocar el muting para poder terminar esta última lámina. Bien, como les estaba comentando, la familia de los lubricantes son estos. Estos son los familiares. En el caso de los lubricantes líquidos, están los aceites. El aceite mineral es el más abundante, el que proviene del petróleo. Hay una molécula que se llama etileno. Etileno. Esta molécula también está en el crudo. El crudo es lo que se extrae, es el barril de petróleo. ¿Ya? Este barril de petróleo se extrae y se le llama crudo a nivel mundial y el barril de petróleo tiene un valor en dólares. No sé en cuánto estará hoy día el barril de petróleo. $100 estuvo en su momento, $50, no sé. Es un valor que se transa y se compra. Del crudo sale una parte para producir combustible y otra parte para producir lubricante y otros elementos más. En el caso de los lubricantes, una de las moléculas que tiene, entre otras tantas, el crudo es el etileno. Y el etileno es la base para sacar una gran cantidad de lubricantes sintéticos. No obstante, también tú puedes obtener lubricantes sintéticos que no tienen ni un vínculo con el petróleo o el petróleo crudo, por decirlo de alguna manera. Pero la gran mayoría está vinculado también con el petróleo. Entonces me preguntaba en una de las personas que estaba en el chat, oye, ¿cuál es la gran diferencia entre un aceite y el otro? Es que el aceite mineral tiene, por ejemplo, moléculas de diversos tamaños. Moléculas de diversos tamaños. Y en el caso del aceite sintético, las moléculas son todas uniformes, casi del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Entonces, en el caso del aceite mineral, al ser moléculas de diversos tamaños, las moléculas más pequeñitas se evaporan con mayor facilidad a temperaturas relativamente bajas. A veces hay moléculas de tamaño mínimo y se evaporan rápidamente, entonces pierdes volumen del aceite que podrías estar utilizando en un sistema hidráulico, en un sistema de reductores, ¿ya? Otro. De hecho, en el aceite particularmente, el lubricante líquido, el gran campo de aplicación, por un lado está la parte hidráulica, por otro lado están los motores, ¿cierto? Motores. Están los reductores. Y ahí, claro, hay otras aplicaciones más, pero entre la parte hidráulica, lubricación de motores y la parte de reductores de velocidad, yo creo que hay un alto porcentaje de consumo por parte de estos aceites, ¿ya? Y el aceite mineral, como te decía, se evapora con facilidad. Cuando tú vas manejando, por ejemplo, tu vehículo en una carretera pavimentada, no hay tanto deterioro en el paso, ¿no es cierto?, de tu vehículo. Se mantiene bastante estable tu manejo. Da gusto manejar en una carretera pavimentada, pero cuando toca trabajar o manejar en una carretera de mucha piedra, el vehículo va saltando, ¿no es cierto? No es tan agradable trabajar o manejar en un pavimento así. Esto es lo mismo. Por eso aquí la fricción es un poco mayor también en un aceite mineral. Pero el aceite mineral es muy, 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 es una solución muy buena. Es muy, muy buena. ¿Ya? David, ahí te pido por favor que puedas apagar tu cámara. Muchas gracias, David. Ahí avanza, ¿no es cierto? Y en el caso del aceite sintético, al ser las moléculas del mismo tamaño, tienes menos pérdida de volumen. La fricción entre las piezas también es mucho menor. Ya las moléculas no tienes pérdida de volumen prácticamente. O sea, el comportamiento es bastante más estable. Los enlaces entre las moléculas en el aceite sintético es mucho mejor, es mucho más fuerte, entonces tiene una mayor duración. Por eso el aceite sintético tiene una extensión de vida mucho más alta que el aceite mineral. Pero el aceite mineral
es mucho más barato también. Desde el aspecto precio, un aceite sintético te puede costar 10 veces más costoso. Entonces ahí hay un tema de costo-beneficio. Y el aceite graso son aceites que no provienen tanto ni de mineral o sintético y se utilizan. Podrías encontrar aceites que vienen de fruta, verdura, ¿no es cierto? Que también quizás no siempre tienen aplicaciones industriales, pero existen. Después, este aceite que viene con aditivos, si tú le agregas espesante, dependiendo de la cantidad de espesante, forman las grasas, forman las ceras y forman las pastas, por ejemplo, molicote, ¿ya? Recubrimiento. Y están los lubricantes sólidos, que te voy a mostrar en la próxima clase, algunas imágenes con estos lubricantes, donde está por un lado el teflón, por ejemplo. eh, Cuando nos toca hacer a veces comida en la casa, está la famosa sartén o ollita de teflón, y ahí tú puedes cocinar y no necesitas prácticamente ningún otro aceite para poder cocinar. Ahí tienes tú un lubricante, ¿ya? El teflón. Podrías encontrar también otros lubricantes como por ejemplo polímeros, y los polímeros van para poder trabajar en lugares donde necesito inocuidad o algún tipo de protección frente a ciertos procesos. Y podrías encontrar otras variaciones adicionales, ¿sí? Quiero dejar esta lámina hasta acá y seleccionar algunas 2 o 3 preguntas, Mónica, eh, para poder ir terminando. ¿Te parece? Perfecto. Hay otra pregunta, dice, cuando hacemos cambios de rodamientos en bastidores de bombas, quitamos las tapas del rodamiento para que tengan contacto directo con el aceite. ¿Esto es una buena práctica? Buena pregunta. No es una mala práctica, en el sentido de que no va a depender la velocidad. En algunos casos recomendable, en otros no. Habría que ver la velocidad de giro, Mónica. Yo fui quien formuló la pregunta, no sé si pueda extender un poquito A ver, más el tema. sí, Germán. Buenas noches, mi nombre es Steven López. Bueno, respecto a la pregunta, nosotros tenemos bastidores de bombas centrífugas eje libre, los cuales lo que hacen es recircular aceite caliente de freidores, ¿sí? Sí. Nosotros hacemos mantenimiento anual a estos equipos. Sin embargo, pues tenemos esa duda de si hacemos la remoción de las tapas de los rodamientos en los bastidores, porque nosotros hacemos una lubricación con un aceite pues, que recomienda el fabricante BG32 y una homologación pues que está acorde como a las condiciones respecto a temperatura. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, es un aceite BG32 y hay otra homologación que pues, nos permite usar el BG68. Cuando nosotros hacemos la instalación de los rodamientos, pues utilizamos un insertador de rodamientos de inducción y pues llevamos los rodamientos a temperatura de 110 grados pues para hacer la instalación y que se puedan pues pasar por el eje y tengamos la facilidad de dejarlos en posición. Pero cuando hacemos este mantenimiento, retiramos las tapas de los rodamientos, lógicamente tapas en metal. No sé si hay alguna recomendación respecto a la intervención, al procedimiento que llevamos. Yo, O, yo, yo sugiero trabajar, si vas a trabajar con lubricación con aceite, derechamente tú trabajes con rodamiento sin tapa. ok, respecto a, digamos, a la condición de trabajo, ¿hay alguna otra cosa? Siempre mantenemos, digamos, el nivel óptimo del bastidor. ¿No? eh, Con eso es suficiente, controlar la temperatura, que no supere los 50 grados. Vas a tener tranquilidad de trabajar ahí muy bien con tu rodamiento, pero no sugiero sacar tapas, sino que derechamente utilizar rodamientos abiertos simplemente. Bien, vale, vale, bien, muchísimas gracias. bien. Mónica, ahí volvemos a Mónica entonces ahí que me puede orientar, que no veo ir al auditorio. Tranquilo. Bueno, hay otra pregunta y dice, colocando aceite en aerosol, EP de Interflón penetra para las tapas de los rodamientos y los lubrica. Yo voy a responder, discúlpame esa pregunta. Sí, Directamente
El EP, pues es un lubricante, es un aceite y para el tema de los rodamientos se utilizan grasas. Pero en este caso, justamente para esta persona que es Juan Pablo Álvarez, ellos manejan es unos rodamientos pequeños. Entonces, en este caso, como son rodamientos pequeños, sí funciona y sí se lubrica correctamente. Perfecto. Listo. Vamos Por, con dos preguntas más. listo. ¿Por qué se carean las pistas o cunas de un rodamiento? ¿Cómo? Dice así, ¿por qué se carean las pistas o cunas de un rodamiento? Ajá. Me imagino que carear, hacer algún tipo de surco interno, ¿sí? Eso, eso se da internamente cuando tienes lubricante que no logras tú generar una capa divisora eh, apropiada o ingresa contaminante derechamente. Hay muchas razones en realidad, hay muchas razones. Ahí después colocaron algo en Hay, el va- chat, ¿sí? hay articas preguntas. Sería usar Oye, la misma, señor. pero podremos hacer lo siguiente, mira, dejen sus preguntas, lo voy a revisar porque igual el chat queda absolutamente todo grabado y partimos la clase anterior la próxima clase con todas las dudas, ¿te parece? Respondiendo esas preguntas que quedaron. Perfecto, sí, porque quedan bastantes preguntas Sí, aún. mira, veo ahí, voy a darle espacio, disculpa, a Oscar Díaz, que estaba levantando la mano hace rato, debe estar con la mano cansada ahí, con él cerramos, ¿te parece? Oscar, no sé si me escuchas, a ver si alcanza ahí a hacer su pregunta. Sí, y Aló, con él. sí, buenas Sí, noches. buenas noches, Oscar. Buenas noches. Mira, una preguntita. Nosotros trabajamos en el sector del soplado de botellas en una sopladora, botellas PET. Tenemos unos motores lineales que lubricamos cada 8 días, pero pues el lubricante que estamos teniendo, con el que estamos usando, no nos está funcionando muy bien. Se evidencia mucha resequedad en las varillas del motor sobre el que se desplaza al momento de realizar el proceso de estirado. No sé si de pronto conozca algún tipo de lubricante o algún Sí, consejo que de pronto nos pueda recomendar al respecto de sí, este tipo de Oscar. motores lineales. Ok. Gracias. Oscar, primero agradecer tu pregunta. Voy a tomar, como no tenemos tanto tiempo para poder cerrar esa pregunta, le voy a pedir a Mónica que tome apunte y pueda contactar a Oscar y le entregamos esa respuesta puntual. ¿Te parece, Mónica? Por supuesto, claro que sí. Sí. Muchachos Oscar, o buenas colegas, noches. el, José, el, qué pena. sí, Para contarle a Oscar. Oscar, ¿nos puedes contar de dónde estás conectado acá en Colombia? Sí, buenas noches. Sí, en Colombia, sí, señor. Ok, perfecto, listo. Si quieres, por el WhatsApp nos pones tus datos y te contactamos. O sea, sí tenemos una solución para eso en Interflon, listo. Listo, vale, muchas gracias, sí, señor. Te agradezco mucho. perfecto. Gracias Juan Carlos. Miren, la próxima semana se viene la tercera clase que van a ser el miércoles, ¿ya? El próximo miércoles va a ser la clase. Voy a tomar apunte, como quedan acá sus preguntas, voy a hacer un pequeño resumen de las más repetidas y los primeros 5 o 10 minutos responder directamente sus preguntas, que en el fondo han ido también nutriendo todo lo que ha sido esta exposición, lo cual yo agradezco muchísimo su participación, que ha sido bastante abundante y muy buenas preguntas por lo demás. Y la tercera clase termino ya de explicar todo el resto que estábamos viendo y no olvidar de que después va a haber una prueba, una evaluación. Me imagino que ahí también está corriendo la lista de asistencia para lo que va a ser su certificación final. Por mi parte, espero de que estas 2 horas
no hayan sido para usted muy pesadas. Espero que haya quedado con un poquito más de conocimiento, haber compartido con ustedes, y a ustedes también muchas gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Te dejo, Mónica, para que puedas hacer el cierre. No sé si quieres dar alguna información final. Sí, quisiera pedirles a todos, por favor, que sí, en el link, en el chat hay un link de asistencia para que por favor todos diligencien ese link y asimismo poder certificar y mirar lo de la prueba para el curso de aprobación del webinar. Perfecto. Perfecto. Bueno, Ahí tengo... Oscar, qué pena, José. Oscar, ¿tú puedes llenar, por favor, la asistencia para poderte contactar? Oscar Díaz. Sí. Oscar y todos los asistentes. Sí, estaba ahí, Oscar, ahí lo... Sí, ya la había llenado, no sé si aún no aparezco, pero sí yo la había llenado Gerardo iniciando. Díaz, Oscar, sí, ya aquí Sí, la estamos señor. viendo. Gracias. Sí, señor. Gracias. Vale, gracias. Bueno. La próxima semana igual vamos a colocar un formulario donde ustedes van a poder llenar si tienen alguna inquietud, alguna duda adicional, que necesiten algún soporte técnico, no lo puedan completar también. Así que lo vamos a colocar ahí. No sé ahí si alguien más quiere agregar algo más, Juan Carlos o Mónica. Si no, damos por terminado. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes su gran asistencia. No, a todos muchas gracias por la participación. Como lo dice el ingeniero José Luis, nuestra próxima sesión es el miércoles en el mismo horario, de 7 a 9. Perfecto. Bueno, buenas noches, descansen, que estén muy bien. Les envío un saludo de Chile a todos ustedes. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias.